damos la bienvenida a nuestro invitado aquí en Huancavelica 830M, al señor director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña Industria, el señor ingeniero Víctor Benjamín Chávez. Ingeniero, buenos días, los saludamos y le consultamos. Ustedes, su gremio, sus asociados, ¿están satisfechos? ¿Están contentos con la reforma a la ley de régimen tributaria y su código? Ya pronto saldrá el reglamento, donde afecta, de acuerdo a las autoridades económicas del gobierno, afecta positivamente a los pequeños empresarios. ¿Usted qué opina? ¿Qué lectura tiene? Buenos días, bienvenido. Economista Clever Chica, licenciado Jorge Escobar, qué gusto estar nuevamente en esta radio. Hace muchos años que no los visitaba, desde cuando todavía era un poco más joven que hoy. Y digo un poco más joven que hoy porque tenía más cabello que hoy, Y como algunos teníamos que más estoy viendo ahí cabello, al ¿no? fondo. Es decir, a usted, ingeniero, buen día, no se le puede decir pelucón para nada. Para nada. No, para nada, por ningún lado. Es como el economista Chica y yo, o sea, somos del mismo gremio en este Así punto. es, exactamente. Los peluqueros se mueren de hambre con nosotros. No, nos cuesta más, porque tienen que buscar el cabello dentro de nuestras cabezas. Seguro, seguro. A Bueno, ver, yo les voy a dar un número. Primero, buenos días con todos los radio oyentes de esta prestigiosa radio. Digo prestigiosa porque tiene muchísimos años y dos personas que están conmigo el día de hoy, con mucha experiencia también. Espero estar a la altura de ustedes. Les pido disculpas, yo soy un poco tímido para hablar, así que espero poder compartir lo que quiero decir. 275.900 contribuyentes son sobre los que recae esta reforma tributaria. O sea, ese es un número con el que quiero empezar. Si eso significa que es bueno o malo, realmente no sabría decirle. Pero sí, son casi 276.000 contribuyentes que esta reforma tributaria afecta. Personas naturales y jurídicas que están con ingresos, en el caso de las personas naturales, que están con ingresos superiores a los $2,000, desde 2,000 en adelante. Y en el caso de las empresas con activos, o inclusive ya se incluye dentro de este régimen impositivo a los matrimonios que sobrepasan el $1 millón en activos en común. Siempre se ha pensado que el principio de solidaridad debe ser algo que los ecuatorianos practiquemos y en general el mundo practica. Yo tengo dos posiciones en este momento, una como empresario y una como gremialista, como director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña Industria Pichincha, que agrupamos en este momento a más de 1.320 empresas de la provincia de Pichincha, y es un número grande, hoy en día es un número grande. Hemos conversado con la Cámara de la Pequeña Industria de Guayas, con la Cámara de la Pequeña Industria de la SUAY, con diferentes cámaras a nivel nacional, específicamente de pymes, y sí estamos conscientes que la reforma, si bien es cierto, es necesaria, porque debemos agradecerles a los últimos 18 años de gobierno de la Revolución Ciudadana el hueco financiero y tributario que tenemos, es necesaria. Lastimosamente nos golpea, y nos golpea saliendo de una crisis, o todavía queriendo salir de una crisis en la cual las empresas, y principalmente las pymes, las empresas que están facturando por encima de los $100,000, que somos las que generamos empleo, estamos queriendo salir todavía de este inconveniente de la pandemia. En el caso de Pichincha, crisis que venimos desde octubre del 2019, cuando nuestros queridos amigos vinieron a destruir la ciudad y nos generó pérdidas por cerca de $1,000 millones en cuestión de un mes. Entonces, querer levantarse de este inconveniente y que nos den otro golpe encima es complicado. Sabemos que es necesario, pero no es fácil. Ese es nuestro punto, economista y licenciado Escobar. correcto, correcto. Ahora, como usted sabe, ingeniero Chávez, en la pequeña empresa, la pequeña industria, los denominados emprendedores,
en su mayoría estas pequeñas empresas están integradas por la familia o familiares. ¿Cómo recibirían ustedes un incremento de $25 al salario básico en el evento que el gobierno lo resuelva o lo decida? Yo quiero ir un poco más atrás, economista, y le voy a decir, es más, le voy a decir Clever y Jorge, o sea, ya, además ya nos conocemos años en este punto, creo que no nos afecta. Dele camino. De esto, sí. Verás, Clever, ¿cuál es el inconveniente? Y es algo que el gobierno no ha manifestado. Nosotros tenemos un superávit, por decirlo así, o tenemos una burocracia extremadamente alta. Estamos hablando de 650,000 empleados en el sector público. Y el hueco que se genera en el déficit tributario se da a partir de ese problema llamado burócratas en el sector público. Correcto. Eso lo tenemos clarísimo, ¿sí? Pero vamos por este lado. Si nosotros hacemos, y es lo que el gobierno no explica, y yo no sé por qué no lo hace, si el gobierno decide reducir en 100,000 personas del sector público, porque aparte los municipios, los ministerios no tienen dinero en este momento, pueden hacer solamente políticas, no pueden hacer programas y proyectos. Si decide reducir 100,000 personas en el sector público, vamos solamente con 100,000 personas, normalmente se va a ir a las personas que están ganando entre $1,000 y $1,500. Eso significa que mensualmente vamos a tener un ahorro de cerca de entre 150 y 180 millones de dólares. Si eso multiplicamos por 12 meses del año, estamos hablando de un ahorro de cerca de más del 2% del PIB, en este momento es casi el 4% del PIB, que significaría un extremado gran ahorro para el gobierno, lo que implicaría que no necesite generar nuevos tributos, ¿sí? Creo que esos números son súper fríos. Sí, señor. El gobierno va a obtener 2,000 millones con esta reforma tributaria y se va a ahorrar 2,000 millones por el despido de 100,000 personas del sector público. Pero ahí viene el inconveniente. El momento que nosotros suprimimos o que el gobierno suprime a los burócratas que están en las diferentes instituciones, ¿dónde les vamos a colocar? Así es. La empresa privada en este momento no tiene la capacidad de aceptar esos 100,000 empleos, ¿sí?, aunque sea durante un año, en el sector privado. Lo que usted dijo es cierto, el 60% del sector, del tejido, de los ingresos, se generan en las pymes. El 97% del tejido empresarial son MIPYMES, ¿sí? Y el 90% de esas MIPYMES son familiares. Entonces, ¿cómo podemos nosotros también, o sea, poniéndose en el otro lado? Por eso es complicado y hay que tratar de entender la situación. Como cámaras, como empresas, no nos queda más que hacerlo. O sea, no podemos decirle o no podemos coger mañana, paralizar la producción y decirle, presidente, no producimos porque simplemente no estamos de acuerdo con los impuestos, porque aparte de eso nos morimos de hambre. Aparte de eso no pagamos IES, no pagamos SRI, no pagamos sueldos y se nos hace una hecatombe peor. Entonces nos toca pagar. Pero ahí viene el otro inconveniente que lastimosamente los señores sindicalistas han estado siempre hablando solamente a través de medios. Y cuando fueron invitados a la Asamblea Nacional, cuando estaba en proyecto de ley esto, nunca asistieron. Y lo digo, Mesías Tatamuez, los dirigentes del FUD, los dirigentes de la CEDOCUD y todos esos nunca asistieron. No asistieron a decir, señores, ¿debe o no debe pasar esta ley por esto? En el caso de la ley en el caso de la ley creando oportunidades y ahora la reforma que se ocurrió en los últimos días. Y adicionalmente, sí se dedican a decir que debe subirse $25 mínimo al año al sueldo de las personas que están trabajando. Oigan, pero realmente no tienen un poquito de corazón, no tienen un poquito de cabeza, no tienen un poquito de entendimiento. Y lo digo así de práctico. Y con Mesías me debo bien. Pero qué fácil es decirle al empresario que es un explotador, que no paga bien los sueldos, cuando en el caso de Quito, ¿sí?, tenemos la tasa de desempleo más alta de toda la historia, 14%, ¿sí?, de población económicamente activa de Quito no tiene empleo. Entonces, ¿no creen que es mejor poder dejar por este año en una baja o en un incremento no tan alto como de $25? Porque los 25 no son fijos.
Los 25 se incrementan sobre sueldos, vacaciones y termina subiendo casi $50 al mes, lo que significa que son $600 al año. Entonces, sí, si yo tengo 20 trabajadores ya no son 600. Multipliquemos, son $12,000 que le golpea la economía de una pyme. Empresas que están facturando a lo mejor $1,500,000, $500,000, ¿cómo aguanta ese incremento? Entonces, ponerse en el lado de empleado, de sindicalista y decir, debe incrementarse $25, es una locura, es no conocer realmente la necesidad del país. Tenemos, insisto, miles de ecuatorianos, cientos de miles de ecuatorianos que no tienen empleo. Si nos permiten no pagar más impuestos, ya tenemos esta reforma y la vamos a pagar. Si nos permiten trámites más rápidos, si nos permiten acceso a un financiamiento más económico, menos costoso, si los programas del gobierno, los programas privados de capacitación llegan efectivamente al sector productivo, si adicionalmente el Ministerio de la Producción, ¿sí?, se dedica a generar lo que está promoviendo el presidente y es interesante, más Ecuador para el mundo y más mundo para el Ecuador. Listo, nos permite ingresar a otros mercados. Nosotros como empresas vamos a poder producir y vamos a poder generar más empleo. Esa es nuestra función. Sí, generamos utilidades, es nuestra función básica, pero nuestra función también de responsabilidad social es generar empleo de calidad. El otro día tuvimos una reunión en el municipio de Quito respecto al nuevo problema del pico placa, y hablábamos y los que estábamos ahí sentados éramos cámaras, gremios, asociaciones, y había un grupo de informales que eran los que más gritaban. Entonces la posición nuestra como cámara fue bien fácil. ¿Usted paga impuestos? No paga, entonces no puede quejarse. O sea, qué pena, lo sentimos mucho, pero si usted no tributa, si usted no cumple con la ley, si usted no paga la LUAE, si usted no paga todo lo que tiene que pagar, no tiene derecho a decir nada. El sindicalista es igual, mientras no sepa lo que es producir por sus propios medios, por su propio bolsillo, por su propio pecunio, un solo empleo, no tiene derecho a decir nada. La famosa defensa de los trabajadores, ¿sí?, está más que bien realizada por los mismos trabajadores. Esa es la posición de la Cámara y la posición de quien está hablando. El ingeniero Benjamín Chávez, director ejecutivo de la CAPEI Pichincha, está con nosotros aquí Cuacavilca 830M. Mi compañero, el licenciado Jorge Cobar, tiene también inquietudes para usted, ingeniero Chávez. Gracias, economista. Ingeniero, bueno, en estos pocos minutos que nos quedan tenemos que despedir 7:55 por el fútbol. Casi a las 8. Sí. ¿Ustedes no están de acuerdo con la sustitución de este mecanismo para los pequeños comerciantes o microempresarios? Antes se cuestionó la aplicación del impuesto del 2% a las ventas, cuando se supone que cualquier impuesto es a la utilidad, pero aquello ha sido sustituido en este texto tributario ya en vigencia por una tabla, ¿no?, que contempla un impuesto que va desde el 1 hasta el 2% para quienes generen ventas superiores a $20,000 al año y hasta 300,000. Sobre esa tabla, sobre esa sustitución, ¿cuál es el criterio de la CAPEIPI? Ningún impuesto debe gravarse sobre ventas. Todo impuesto debe gravarse sobre utilidades. Es imposible, ¿sí?, que el empresario, el productor, el microempresario, porque realmente afecta al sector de la micro, que es el más golpeado, tenga que subir el 2% a su precio para poder pagar este impuesto. El mercado no lo admite. Y que se grave un impuesto sobre las ventas desde el gobierno anterior y que este gobierno haya establecido este incremento, ¿sí?, o esta tabla, ¿sí?, es una locura realmente. O sea, a la pequeña y mediana empresa no le afecta este tema, pero a la microempresa, que es extremadamente alto, en donde estamos hablando de toda la gente que factura con RICE y toda la gente que está por debajo de los $300,000 de ventas, le mata. O sea, si yo vendo $300,000 al año, significa que voy a tener que gravar más o menos $6,000 al año por impuesto del 2% de ingresos. Es decir, el ingreso de las familias es el que se está afectando. No está afectando es el ingreso de la empresa. Se afecta el ingreso de las familias porque las microempresas son empresas exclusivamente familiares. Entonces, no estamos de acuerdo, y eso lo mantuvimos desde el mes de junio, que tuvimos reuniones con el ministro de la Producción, que tuvimos reuniones con el director con la directora del SRI y con las diferentes instituciones. No es correcto que se grave un impuesto sobre las ventas, siempre sobre las utilidades.
7 de la mañana con 53 minutos. El ingeniero Benjamín Chávez, director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, está en contrapunto. La última, ingeniero, ¿ustedes creen que finalmente a partir del 22 se puede considerar que la reactivación será más contundente en el país? Temprano el economista Clever Chica daba cuenta de las cifras en el SRI, que había un incremento significativo en la recaudación. Solamente hasta agosto se habla de un poco más de... Hasta septiembre se habla de un poco más de 13.000 millones. Allí nomás ya son 1.000 millones adicionales a lo que se pudo cobrar o lo que ingresó en 2020 al erario nacional. ¿Eso evidencia que hay una reactivación o no? Definitivamente hay una reactivación y se siente. O sea, frente al 2020, un año de pandemia, cualquier año va a ser de reactivación. O sea, hagamos la analogía cuando hubo el congelamiento bancario, el siguiente año fue de un incremento gigante, acá va a ser igual. Este 2021 ha sido un año de crecimiento, pero no es el crecimiento que todavía nosotros requerimos. Para que tengan una idea, más de 188 empresas afiliadas a la Cámara liquidaron el año anterior. Sí, se tuvieron que liquidar y tienen deudas hasta el momento por liquidación de sus trabajadores de $70 millones. Con la esperada ley creando oportunidades se pretendía que estas empresas puedan reiniciar actividades, pero en este momento no van a poder hacerlo porque no pasó específicamente el tema de emprendimiento. Entonces, sí vamos a tener un crecimiento, va a haber un crecimiento. Lastimosamente, el crecimiento del Ecuador en el año 2020 del 2.8% no representa ni siquiera de cerca el crecimiento que tiene Colombia o Perú del 7%. Entonces, seguimos todavía estancados en un tema de retroceso por problemas laborales, por leyes tributarias, inclusive por trámites burocráticos que obligan a que las pequeñas y medianas empresas, principalmente, que es el gremio que yo represento, deben tener una persona dedicada, o sea, pagar un sueldo para poder pagar cerca de los 80 tributos al año que tenemos que pagar a nivel provincial, local y nacional. O sea, es una locura. Es momento de transparentar las cuentas, poner 1 o 2 impuestos y se acabó el inconveniente. Lo mismo en el municipio, lo mismo en la prefectura. O sea, ya dejémonos de crear impuestos, creyendo que el sector productivo tiene que aguantar siempre, porque no aguanta. Nosotros generamos empleo, siempre y cuando nos dejen trabajar. Confiamos en que el 2022 va a ser un año interesante para el Ecuador, va a ser un año interesante para la pequeña y mediana empresa, pero estamos todavía conscientes de que no hemos logrado salir. En el caso de Pichincha, Pichincha y Guayas son dos polos opuestos. Por Guayas se exportan cerca de $14.000 millones de exportaciones, redundante. Por el aeropuerto de Quito salen 1.000 millones. Entonces, ese es el movimiento que se está generando en la ciudad de Guayaquil, en la provincia de Guayas y en la provincia de Machala. Las dos provincias principalmente dedicadas al tema de exportaciones. Y se lo siente. Entonces, todavía estamos con ese inconveniente. Ojalá esta apertura de mercados nos permita a las empresas de la sierra, que somos las que todavía no logramos despegar, sí, irnos hacia otros mercados y lograr acceder a otros mercados internacionales y ampliar nuestra producción y generar más empleo. Gracias al ingeniero Benjamín Chávez, director ejecutivo de la CAPEIPI, economista. Ha sido un gusto verlo, mi estimado Benjamín. Que le vaya mi estimado muy bien, colega de gremio, un gusto. Éxito. Licenciado Jorge Escobar, un abrazo grandote y que tengan un lindo día. Éxito de ustedes también. Excelente programa, les felicito. Oye, ¿y de qué somos? ¿De Liga, de Auquitas, del Deportivo Quito? ¿De dónde somos? Yo soy el único campeón de América. Pero ahora... No, pues ahora estamos de caída. Ahora es la época del Independiente del Valle. Bueno. Y ojalá un día recupere la grandeza que tuvo el Barcelona y ojalá el Emelec logre también llegar a ese punto. Porque al final el fútbol es para amistades, no es para generar enemigos. Así es, señor. Un abrazo para usted. Éxito. Abrazo a todos. Pase muy bien.